Este fic no me pertenece, todos los derechos reservados a su creador, Megabob 452, como a los creadores de Star Wars y Avatar. Capítulo 15, Guerra de Gorila Oso. Habían pasado 7 meses desde que el Imperio tomó el control de la Tierra. Después de obligar a las dos capitales principales a someterse, había sido un asunto sencillo apoderarse del resto del mundo. La oferta del gran almirante se repitió tantas veces como fue necesario, se mostró junto con los resultados de aquellos que lucharon contra el Imperio y murieron en el intento, y la elección que se ofreció fue simple. La gran mayoría de los lugareños se dieron cuenta de que no tenían ninguna posibilidad, recobraron el sentido del asunto y entregaron sus tierras a los imperiales. A partir de ahí se trató de ocupar el planeta, afianzar el punto de apoyo del imperio y convertirlo en punta de lanza para la invasión del espacio extranjero. Durante los 7 meses, el imperio estableció presencia en todas las ciudades de la Tierra, tomando el control de todas las funciones gubernamentales relevantes para la ocupación. Se crearon guarniciones en todos los pueblos y aldeas modestas, albergando soldados de asalto que patrullaban las calles día y noche. Solo los asentamientos más pequeños se quedaron solos, aunque solo debido a la falta de mano de obra disponible del Escuadrón de la Muerte. TIE Fighters patrullaban los cielos a altitudes lo suficientemente bajas para que los lugareños los vieran, un recordatorio constante sin importar dónde estuvieran en este mundo. Una vez que se construyeron las instalaciones adecuadas, o se reutilizaron de los edificios existentes, los soldados de asalto hicieron cumplir el Estado de Derecho como el Imperio lo consideró oportuno. Mientras los lugareños cumplieran con las demandas del Imperio, se quedarían con sus propios dispositivos. Cuando se negaban a someterse, habría un castigo, generalmente para dar un ejemplo del que los demás pudieran aprender. Había muchos ejemplos que hacer, pero por cada disidente, cientos fueron obligados a cumplir. Esa fue una efectividad bastante baja en comparación con la norma, pero aún así valió la pena para el imperio. Sin embargo, la dominación total estaba lejos de ser completa. En un día bastante agradable en Yaling, una docena de soldados de asalto marchaban por una calle, afortunados de estar estacionados en el hemisferio sur y disfrutar de la primavera local. Se dirigían hacia el mercado en el centro de la ciudad, una de las muchas patrullas regulares por la ciudad. Allí se distribuían suministros de fuera del mundo, junto con la mercancía nacional disponible para la venta. Los soldados de asalto entraron en el mercado y pasaron junto a los diversos puestos y tiendas, todos los ojos fijos en ellos mientras pasaban junto a la gente. La mayoría de la gente miraba con miradas de miedo y odio, lo que no era inusual que los soldados de asalto vieran en muchos mundos. Un comerciante anciano en particular estaba temblando de miedo, de espaldas a un carro y con los brazos abiertos para proteger su producto. Parecía que estaba esperando que sucediera algo, lo cual fue suficiente para que los soldados de asalto sospecharan que era un subterfugio. Sin embargo, al acercarse, quedó claro que el comerciante ya estaba aterrorizado, y no era por los soldados de asalto, sino por algo más que creía que lo amenazaba. El soldado de asalto líder se detuvo frente a ese carro, y los otros soldados de asalto se detuvieron mientras él miraba al comerciante. Relájate. Si no has hecho nada malo, no tienes nada que temer. Eso hizo poco por calmar al comerciante. Va a suceder. Siempre sucede. El soldado de asalto inclinó un poco la cabeza hacia la derecha. ¿Qué va a pasar? Hubo un leve estruendo en el suelo y el comerciante se inclinó hacia atrás para sostener algunas de sus coles. Eso. El suelo se dividió en dos justo en medio de los soldados de asalto, creando una grieta que creció lo suficiente como para tragar a una persona entera. 4 de los soldados de asalto cayeron en esa grieta, el resto reaccionó lo suficientemente rápido como para ponerse de un lado o del otro. Luego, los bordes de la grieta se desmoronaron en miles de pedazos, cayeron en la grieta y se llevaron a otros 2 soldados de asalto. La mitad del escuadrón estaba ahora enterrado en los escombros, y la otra mitad había levantado sus desintegradores y comenzó a buscar a los maestros tierra que crearon la grieta. Dicha grieta también se tragó el carro del comerciante, destruyendo gran parte del producto. Mis coles. El soldado de asalto líder pidió refuerzos de inmediato. Comando, el escuadrón 15 está bajo ataque.
Elemental de tierra en juego, necesitamos ayuda inmediata. El centro de mando de Yaling y el área circundante estaba a las afueras de la ciudad, instalado en un amplio edificio de 3 pisos construido con acero imperial importado. Un centenar de soldados de asalto marcharon por las puertas de entrada hacia la cárcel a un ritmo rápido, todos con los blasters levantados y listos para disparar. Un pequeño grupo de lugareños los observaba desde lejos, media docena de jóvenes vestidos con la ropa marrón andrajosa común en el Reino Tierra. Miraban desde una colina baja mientras estaban acostados boca abajo, casi ocultos en la hierba alta que cubría el suelo. Liderando el grupo estaba un joven de poco menos de 20 años, su largo cabello castaño complementado con un bigote que le había crecido durante la guerra. Ahí está la señal. Haru había establecido el plan antes, algunos amigos causaron problemas para atraer a los soldados de asalto. Ahora que la atención del enemigo estaba en otra parte, Haru y su grupo se pusieron manos a la obra, utilizando tierra control para acceder a un túnel que habían hecho una semana antes. Una vez dentro, se apresuraron hasta el otro extremo, a unos 10 metros por debajo del centro de mando. Una espiga de granito sólido estaba esperando ser utilizada, directamente debajo de un eje de 12 metros. Haru y su grupo rodearon la punta de granito y trabajaron juntos, combinando su tierra control para impulsar la punta hacia arriba en una columna de roca. El granito atravesó la tierra y la roca como el papel, y la punta afilada perforó el acero como si fuera carne débil. El piso de una oficina se rompió en dos en un instante, y la punta de granito golpeó el techo y se incrustó en él. La columna de roca se hundió de nuevo en el pozo y rápidamente regresó con Haru y los demás. Al llegar rompieron la parte superior de la columna y arrojaron los pedazos hacia afuera, derribando a los imperiales que estaban en esta oficina. Después, Haru recuperó la púa de granito del techo, tirándola hacia abajo con tierra control antes de romperla en pedazos más pequeños. «Gente rápido, entramos y salimos», ordenó Haru. Con tierra control, dio forma de guanteletes aparte del granito y luego hizo un escudo de cometa de granito alto. «Vamos». Los demás hicieron la misma tierra control que él usó, cada uno haciendo un juego de guanteletes de granito y escudos de cometas. Juntos salieron de la oficina y corrieron por un pasillo, encontrando inmediatamente la resistencia de los soldados de asalto. Aunque su número se había reducido, todavía había muchos dentro del centro de comando. Una docena de blasters abrieron fuego por el pasillo, solo para golpear los escudos de granito y dejar pequeñas marcas de quemaduras. Haru y los demás cargaron por el pasillo con sus escudos cerrados juntos, y embistieron a los soldados de asalto como un tanque de la Nación del Fuego. Derribando a los soldados de asalto, les quitarían los desintegradores de las manos, esparciéndolos por el pasillo y fuera del alcance de sus dueños. Haru tuvo que golpear a un soldado de asalto aún consciente en la cara, el guantelete de granito rompió el casco en el proceso. Algunos otros soldados de asalto sufrieron la misma golpiza y los cuerpos quedaron donde yacían. Después, Haru y los demás se trasladaron al final del pasillo, revisando las habitaciones por las que pasaban en busca de lo que querían. Llegaron más soldados de asalto para bloquear su camino, con el mismo efecto que el primer grupo. Después de lidiar con esos soldados de asalto, Haru y los demás entraron en la última habitación, una sala de suministros llena de blasters y otros juguetes tecnológicos variados. «Tomen lo que puedan y vámonos». Era un día frío en la ciudad de Udao, una brisa gélida sacudía los carámbanos de las ramas de los árboles para caer sobre la nieve espesa. El invierno había llegado de nuevo con una venganza, con un clima traicionero para la primera de las antiguas colonias de la Nación del Fuego. Todos vestían su gruesa ropa de invierno y nadie notó otra capa larga entre muchas otras. Era una buena época del año para ocultar la propia identidad, cubriéndose con el pretexto de protegerse del frío. Seguro que todavía era más bajo que el ciudadano típico, pero no lo suficiente como para llamar la atención sobre Ang. El joven avatar extrañaba volar en el aire, extrañaba al bisonte volador que era su mejor amigo. Era demasiado peligroso volar mientras los imperiales patrullaban los cielos, el riesgo para la vida de Appa era demasiado grande. Poco después de dejar Ba Sing Se, había encontrado un lugar donde Appa podría estar seguro, y Ang le había prometido que se encontrarían de nuevo algún día. Desde allí, Ang había cruzado el Reino Tierra,
disfrazándose cuando era necesario y haciendo todo lo posible para oponerse al imperio. Este viaje lo había llevado a Udao, buscando a aquellos con objetivos afines. Su capa larga cubría todo desde el cuello hacia abajo, y una capucha cubría la mayor parte de su cabeza. Aang tenía un sombrero grueso debajo de la capucha, ocultando su cabeza calva de la gente frente a él. Recibió algunas miradas extrañas de personas de ascendencia de la Nación del Fuego, particularmente en lo que respectaba a la diadema que cubría la punta de su tatuaje de flecha. Aparentemente, algunos de ellos habían asistido a esa escuela en particular en la Nación del Fuego y se preguntaban por qué el cinturón del uniforme estaba en la cabeza de alguien. Para todos los demás, no había nada extraño en la apariencia de Aang, y en realidad solo se estaba escondiendo de los soldados de asalto que patrullaban. Aang entró en el mercado de Udao y fingió comprar ropa más gruesa, solo mirando las telas y sus precios asociados. Desde aquí podía ver el ayuntamiento en el centro de Udao, que los imperiales habían tomado como base temporal de operaciones. Los Stormtroopers patrullaban las calles alrededor del ayuntamiento, algunos ingresando al mercado en pequeños grupos. Aang podía escuchar a un pequeño grupo hablando entre ellos, algo sobre un ataque en Yaling. No pudo escuchar los detalles antes de que los soldados de asalto se fueran, y no estaba dispuesto a preguntar por ellos. Después de 10 minutos de espera, llegó el contacto de Aang, que era un adolescente de baja estatura y espalda ancha. ¿Qué tienes para mí, Sneers? Están listos para conocerte, respondió Sneers. Le pasó discretamente a Aang una pequeña nota. Finalmente encontró una excusa para estar fuera por un día. Gracias, dijo Aang, guardándose la nota en el bolsillo. Mejor vete antes de que te extrañen. Sneers asintió. Cuídate ahí abajo. Por el bien de la apariencia, Sneers no se fue de inmediato, sino que tuvo una discusión con un comerciante sobre el aumento de precios. Aang, a su vez, compró una bolsa grande de un comerciante diferente, similar a la que Sokka había obtenido hace mucho tiempo solo que roja y con la insignia de la Nación del Fuego. Luciendo como un cliente satisfecho, Aang dejó el mercado, la bolsa roja colgada de su hombro mientras leía la nota que le dio Sneers. La nota le dijo a Aang a dónde tenía que ir, y pronto entró en un callejón estrecho cerca de la pared que rodeaba a Udao. En el callejón, Aang pisoteó el suelo lleno de nieve para usar la vista de vibración, no en el mismo grado que Top, por supuesto, y confirmó la segunda parte de la nota. Había un pasaje secreto escondido en el callejón debajo de la nieve, y Aang abrió un piso falso con tierra control. Aang saltó por el agujero resultante y cerró la entrada detrás de él, luego comenzó a caminar por un túnel estrecho que corría debajo de las calles de la ciudad. Después de una corta caminata, pareció que llegó a un callejón sin salida, solo para que la roca se apartara del camino mientras se acercaba. Al otro lado estaba una adolescente con ropa roja y verde, su cabello castaño recogido hacia atrás y dejando que Aang viera su rostro rubio. Avatar, llegas temprano. Por favor, solo llámame Aang. Hizo una cortés reverencia y la chica hizo lo mismo. Debe ser esa Cory de la que tanto he oído hablar. No hay mucho que contar, dijo Cory. Se cruzó de brazos mientras Aang se quitaba la capucha. Soy solo otra chica que quiere que los invasores se vayan. La chica que lidera la resistencia aquí, agregó Aang. Y si no me equivoco, tienes una posición única en Udao, siendo la hija del alcalde y todo eso. Veo que has estado prestando atención, dijo Cory. Solo siguiendo las pistas que me diste, dijo Aang. Entonces, ¿para qué me querías aquí? Cory se volvió y caminó de regreso por donde había venido. Sígueme y descúbrelo. Aang caminó detrás de Cory a través del túnel, confiando en que encontraría el camino incluso en la oscuridad. Mientras caminaban, Aang pensó que se adentraban más en la ciudad, a juzgar por los cimientos con los que el túnel se entrelazaba con más frecuencia. Muy pronto vieron una luz más adelante, que venía de una esquina antes de su destino. Había una pequeña caverna escondida debajo de la ciudad, iluminada por antorchas colocadas a lo largo de las paredes. 2 docenas de hombres y mujeres estaban entrenando aquí, una mezcla de adolescentes y adultos jóvenes que se preparaban para la batalla. La parte extraña fue que se entrenaron con una mezcla de tierra control y fuego control,
lanzando rocas y llamas de un lado a otro alrededor de la caverna. Cualesquiera que fueran las divisiones que existían entre los maestros tierra y los maestros fuego habían dejado de existir, ahora comprometidos a trabajar juntos contra un enemigo más grande. Juntos combinaron las fortalezas de dos elementos mientras borraban sus debilidades, volviéndose mucho más efectivos de lo que cualquiera de los elementos podría ser solo. Parecían haber aprendido bien su técnica y estaban montando un espectáculo para la llegada del avatar. ¿Qué vas a hacer con ellos?, preguntó Aang. Dártelas, por supuesto, respondió Cory. Se apoyó contra la pared de la caverna. No puedo ser vista guiándolos. Mi padre sería asesinado inmediatamente y perderíamos nuestra única conexión interna. Aang observó a los maestros variados un poco más y tomó su decisión. Bien, lo haré. Pero hacemos las cosas a mi manera, o no hacemos las cosas en absoluto. Fue una incursión exitosa, considerando todo. Haru y sus maestros tierra habían escapado del centro de mando imperial con bajas mínimas, solo unas pocas heridas en la carne y ninguna fatalidad. A cambio, habían adquirido unas pocas docenas de blasters, 5 juegos completos de armaduras de soldados de asalto, más de 50 de lo que supuso eran granadas y otra tecnología variada que Haru ni siquiera pudo comenzar a identificar. Todo fue devuelto al punto de entrada y llevado bajo tierra, y la entrada fue sellada después de que todos hubieran pasado. Lo habían llevado todo en carros de piedra movidos con tierra control, atravesando un largo túnel para salir lejos de Yaling. Tomó algún tiempo atravesar el túnel, teniendo cuidado de evitar movimientos de tierra control innecesarios que pudieran causar temblores y delatarlos. Haru fue el primero en salir a la superficie cerca de las montañas al norte de la ciudad, verificando que estuviera a salvo antes de que los demás pudieran emerger. No estaban lejos de la arena que una vez albergó los torneos Estruendo Tierra, abandonada desde el final de la guerra. Lo tenemos claro, dijo Haru. Aunque no vio a ningún soldado de asalto cerca, no quería estar al aire libre por mucho tiempo. Rápido, mételo allí. En la base de una montaña había una cueva, una de las muchas que habían sido excavadas por maestros tierra a lo largo de los siglos. Haru y los demás arrastraron su botín a la cueva y luego movieron una capa de roca para cerrar la entrada. La oscuridad resultante solo duró unos breves momentos, hasta que alguien encendió la primera de muchas antorchas montadas en las paredes de la cueva. La luz indicaba el camino hacia la parte trasera de la cueva, y alguien más los estaba esperando allí. Aunque Haru no confiaba en el aliado recién adquirido, Mai sabía más sobre equipos alienígenas de lo que nunca podría. Con la armadura alienígena que adquirió hace más de un año, aunque con las telas desaparecidas reemplazadas por su ropa normal de la Nación del Fuego, Mai estaba de espaldas a la pared. ¿No te siguieron?, no respondió Haru. Los maestros tierra detuvieron los carros de piedra detrás de él y Haru recogió uno de los desintegradores. Este es un comienzo, pero no es lo suficientemente cerca. Déjame ver uno, preguntó Mai. Haru le pasó un blaster y lo examinó de cerca. Parece lo suficientemente simple de usar. Haru miró el otro tipo de blaster en el brazo derecho de Mai, el que tenía una base ancha y una boquilla estrecha. ¿Cómo se compara con ese? Mai hizo algunos disparos a la pared de la cueva. Es más rápido, pero no hace tanto daño. Haru echó un vistazo a los agujeros humeantes que dejó el desintegrador en la pared. Al menos sabemos exactamente qué tan gruesas deben ser nuestras defensas. Ahora tenemos que trabajar en la ofensiva, dijo Mai. Dejó el desintegrador con el resto y se enfrentó a los maestros tierra. Tengo gente lista para reunirse en las ruinas de la aldea de Chin. Saldremos en unos días, armaremos a todos y practicaremos con estas armas. Puede que tarde un poco en llegar, aconsejó Haru. Pronto los invasores se arrastrarán por todo el campo buscándonos. Tendremos que hacer todo el viaje bajo tierra. Entonces descansa un poco, insistió Mai. Tienes mucha tierra control que hacer. El suelo se derrumbó y luego todo se incendió. Los soldados de asalto cayeron al agujero y los que no lo hicieron quedaron abrumados por el fuego. El ayuntamiento de Udao ahora presentaba un agujero ardiente en su sótano, en el único lugar que aún no había sido reforzado con acero imperial importado.
Las herramientas y los materiales necesarios para corregir ese descuido ahora estaban en llamas, junto con los soldados de asalto que todavía estaban en el sótano. Los maestros fuego saltaron por el agujero y extinguieron las llamas, despejando el camino para los maestros tierra justo detrás de ellos. Se aseguraron de que los soldados de asalto no fueran un problema y rápidamente tomaron posiciones en la puerta. El último en salir del agujero fue Ang, de vuelta con su ropa tradicional de nómada aire. Vamos. La docena de maestros que Ang había traído con él entraron por la puerta y subieron corriendo las escaleras que conducían desde el sótano al resto del ayuntamiento. Llegaron a la planta baja y se apresuraron por el pasillo principal, notando que gran parte de la decoración había sido reemplazada por propaganda imperial. En cada pasaje lateral, los maestros fuego les prendieron fuego, extendiendo un incendio a través del ayuntamiento en todas partes excepto en la dirección en que se dirigían. Mientras se movían, los maestros tierra rompieron el piso detrás de ellos, usando la poca roca que quedaba entre el piso y los refuerzos de metal debajo de él. Al final del pasillo había una oficina, actualmente con un puñado de soldados de asalto y oficiales imperiales dentro. Un estallido de llamas derribó la puerta y Ang irrumpió dentro. Al girar su bastón, se creó una vorágine de viento que hizo volar a los imperiales y los arrojó contra las paredes. Ang luego refrenó a los imperiales con ataduras de tierra, sujetándolos a las paredes por sus muñecas y tobillos. En una esquina de la habitación había una manivela de metal, y Ang la giró varias veces. La manivela activó un mecanismo oculto en la pared, lo que provocó una alarma específica que sonó en todo el ayuntamiento. Eso debería sacar a todos, dijo Ang, al escuchar la alarma de incendio. Cerró los ojos y golpeó con el pie, luego señaló la pared del fondo. Detrás del muro. Los maestros tierra rápidamente derribaron esa pared, y cuando todos pasaron por el agujero, los maestros fuego prendieron fuego a la oficina. La alarma de incendio siguió sonando en todas partes, y los imperiales que ocupaban el ayuntamiento se movilizaron en respuesta a ella. El hecho de que hubiera un incendio real quemando el edificio ayudó a vender la alarma, y los maestros fuego la estaban extendiendo detrás de ellos. La respuesta apropiada a la alarma fue la evacuación de todo el personal no esencial, manteniéndolos fuera de peligro mientras los bomberos se ocupaban del incendio. Así era como Ang lo quería, todos los civiles inocentes retirados antes del siguiente paso. El objetivo real era el almacén de armas instalado en el ayuntamiento, en uno de los pisos más altos y rodeado de soldados de asalto. Los maestros tierra arrojaron un gran trozo de roca al techo y le hicieron un agujero, así como los dos techos siguientes por encima de ese. Con el viento ayudándolo, Ang saltó por los agujeros, llegando al almacén y los premios adentro. Había suficientes armas y explosivos aquí para un pequeño ejército, simplemente esperando suficientes manos para empuñarlos. Ang les prendió fuego. Luego se dejó caer por los agujeros y regresó con los demás. Todos afuera, ahora. Estaban a mitad de camino cuando detonaron todos los explosivos del almacén. La explosión abrió un agujero en el costado del ayuntamiento, de varios pisos de altura e igual de ancho. Una espesa columna de humo se elevó por el agujero, sumándose al humo de los fuegos aún ardientes. Todos dentro del ayuntamiento tenían un repugnante zumbido en los oídos, incluido Ang y su grupo cuando se iban. La forma en que entraron estaba ardiendo y todas las salidas regulares estaban bloqueadas por soldados de asalto. Así que los maestros tierra derribaron un muro, y los maestros fuego lo siguieron afuera. El último en salir fue Ang. Dispérsense. Nadie necesitaba que le dijeran dos veces. Para cuando los imperiales tuvieron la situación bajo control, habían desaparecido entre la multitud de Udao, desaparecidos por el viento. Las ruinas de la aldea Qin estaban a solo unos días de la cárcel, pero evadir las patrullas imperiales alargó el viaje a una semana. La aldea Qin solía ser un lugar que los forasteros evitaban a toda costa, pero eso había cambiado abruptamente hace más de un año y medio. Según las personas que alguna vez vivieron allí, la batalla de los dioses tuvo lugar brevemente aquí. Dejó un cráter en el centro y todos los edificios destruidos, y en lugar de reconstruir, los habitantes simplemente abandonaron el lugar. Debido a que nadie vivía aquí, los imperiales no se molestaron en hacerlo, dejando las ruinas como un lugar seguro para evitar la atención imperial.
Mai, Haru y los maestros tierra llegaron a las ruinas justo antes del anochecer, transportando su equipo robado en carros de madera cubiertos por lonas. Pero no fueron los únicos que se refugiaron aquí, encontrando una docena de soldados de la Nación del Fuego acampando en unos pocos edificios demolidos. Esos soldados esperaban a los recién llegados, ya que Mai les había enviado un mensaje. Estaba encantada de ver a Tai Lee con ellos, ya que se habían separado poco después de dejar Ba Sing Se. Tai Lee todavía tenía su propio conjunto de armadura alienígena, pero con su habitual ropa rosa debajo. Lo primero que hizo Tai Lee fue abrazar a Mai. «Lo lograste. Me estaba preocupando un poco». «Nos tomamos nuestro tiempo», dijo Mai, empujando suavemente a Tai Lee para que la soltara. «No podemos ser demasiado cuidadosos». Tai Lee soltó a Mai y dio un paso atrás. Luego miró por encima del hombro de Mai y vio a Haru. «¿Quién es el galán?» «Es Haru», corrigió, con los brazos cruzados y mirando a las chicas. Luego señaló uno de los carros de piedra a su izquierda. «Entonces, ¿sus muchachos van a tomar estas cosas o no?» Los soldados se sirvieron rápidamente los desintegradores y había muchos para todos. Probaron los blasters disparando a los escombros de un edificio, haciéndolo volar en pedazos aún más pequeños con disparos sostenidos. Se familiarizaron con las nuevas armas, apreciaron la simplicidad del punto y apretaron los controles del gatillo. Un examen más detenido reveló una segunda configuración, en la que el blaster disparaba anillos azules en lugar de rayos rojos. Ese escenario no parecía hacer nada con los escombros, lo que hizo que todos se preguntaran por qué ese escenario estaba allí. Sin embargo, durante la prueba, Mai tuvo un mal presentimiento y vio luces en el horizonte. «Todos paren». Todos hicieron lo que Mai pidió, y cuando cesaron los disparos, todo lo que escuchó fue una respiración tranquila. A estas alturas, el sol casi se había puesto por el oeste y las luces en el horizonte del este le indicaron que había alguien allí. Y las luces eran terriblemente brillantes por estar tan lejos, lo que hizo que Mai sospechara lo peor. Las señales de mano les dijeron a todos que se pusieran a cubierto, y los soldados obedecieron inmediatamente. Los maestros tierra se tomaron un momento para enterrar los carros de piedra en el suelo y luego se unieron a los soldados detrás de los escombros de varios edificios. Las sospechas de Mai se confirmaron cuando las luces se acercaron, ya que provenían de máquinas que solo poseían los imperiales. Esas motos deslizadoras flotantes también eran más rápidas que cualquier tanque de la Nación del Fuego, equipadas con desintegradores y faros brillantes que iluminaban las carreteras a 1 kilómetro por delante de ellos. 20 de ellos se dirigían hacia las ruinas, mientras que otros se dirigían hacia otros lugares a lo largo de la costa. Mai usó señales con las manos para dar órdenes y les dijo a todos que se prepararan para la pelea. Solo tenían unos minutos para prepararse para la llegada imperial, unos minutos para preparar una emboscada. Las motos deslizadoras redujeron la velocidad a medida que se acercaban a las ruinas, el final de un posible camino que podrían haber tomado los ladrones. Los soldados de asalto que iban en motocicletas se estacionaron en el umbral, se bajaron y desenfundaron sus desintegradores. Se formaron y marcharon hacia las ruinas, buscando a alguien o algo que no perteneciera aquí. Encontraron señales de tierra alterada, suficientes para decir que los maestros tierra habían estado aquí recientemente. Había huellas por todo el lugar, otra señal de que su presa estaba cerca. «Están aquí», informó un soldado de asalto. Dio la señal con la mano para avanzar. «Extiende, encuéntralos». Los maestros tierra atacaron primero, rompiendo la capa superior de tierra en una granizada de grava. Al mismo tiempo, los soldados dispararon sus desintegradores robados, disparando desde la cubierta de los edificios demolidos. 4 soldados de asalto sufrieron impactos directos y cayeron, mientras que el resto apuntó y respondió. Desde una dirección diferente, Mai disparó su desintegrador montado en el brazo, golpeando a 3 soldados de asalto más en la espalda. Mientras caían, el resto fue bombardeado por grandes rocas arrojadas por maestros tierra, lo que obligó a los soldados de asalto a dispersarse y evitar ser aplastados. Desde una tercera dirección llegaron más disparos de blaster, Tai Lee con un blaster en cada mano y disparando salvajemente. Cayeron 3 soldados de asalto más, dejando solo 10 de ellos en pie.
Su formación se rompió y los objetivos se dividieron en 3 direcciones, su número rápidamente cayó aún más. 2 tipos de disparos de blaster y cantos rodados los derribaron, y solo quedaron 5 cuando intentaron retirarse. Uno de ellos logró acceder a su radio antes de que una roca lo golpeara, sin duda alertando a sus superiores de la batalla aquí. Terminó un momento después, pero pronto habría otra batalla si todos seguían aquí. Afortunadamente, el botín de guerra podría evitarlo. Taile estaba guardando sus desintegradores cuando se acercó a una de las motos deslizadoras. Entonces, ¿cómo se monta una de estas cosas? Vamos a averiguarlo, dijo Mai. Se acercó a una de los deslizadores y examinó los controles. Parece lo suficientemente intuitivo, esa manija se aprieta y se gira. Alguien encendió una moto deslizadora y gritó cuando despegó con él en ella. Todos lo vieron estrellarse contra un edificio demolido, y luego escucharon la voz de Haru. Estoy bien. Auch, murmuró Mai, poniendo una mano sobre su rostro. Todos, aprendan de eso. Luego carguen estas cosas con todas nuestras cosas. Quiero irme antes de que lleguen los refuerzos. Udao permaneció cerrado durante una semana. Los imperiales no permitían que cualquiera entrara o saliera de la ciudad, a pie, por aire o incluso bajo tierra. Así que Aang ni siquiera intentó irse, habiendo recuperado su disfraz y vuelto a esconderse a plena vista. Aang pasó los días en una posada, dirigida por una encantadora anciana que era amiga de Cory. Cuando los soldados de asalto vinieron a investigar cada edificio de la ciudad, esa anciana le dio a Aang suficiente tiempo de advertencia para evitar ser detectado. Vinieron varias veces cada día y cada noche, buscando continuamente los que volaron parte del ayuntamiento. Aang estaba tratando de dormir cuando hubo una familiar serie de golpes en la puerta. ¿Ya otra vez? La anciana abrió la puerta de la habitación de Aang, pero en lugar de parecer asustada, parecía más feliz de lo habitual. ¿Tienes un visitante? Se apartó del camino, permitiendo que Cory entrara a la habitación. ¿Te ves bien? Sí, considerando todas las cosas, dijo Aang. Deseó tener una ventana, pero entendió por qué esa no era una opción. Todos los demás lo lograron. Cory desvió la mirada. Perdimos a Yan y Diyu, los soldados de asalto los capturaron. Zhao resultó herido en la fuga, Snirs lo atiende ahora. Todos los demás están escondidos por toda la ciudad. Aang se sentó en la cama, mirando al suelo. ¿Hicimos alguna diferencia? Tuviste un impacto, dijo Cory. Se dice a través de la vid que más gente se está resistiendo, fuera de Udao de todos modos. Si los invasores pueden ser golpeados con fuerza aquí, pueden ser golpeados en cualquier lugar. No en todas partes, dijo Aang. Miró al techo. No podemos golpearlos ahí arriba. Mantienen un terreno elevado que está fuera de nuestro alcance. Por ahora, dijo Cory. Se sentó junto a Aang. Nos ocuparemos de eso cuando sea necesario. Por el momento, todo lo que tenemos que hacer es tratar con ellos aquí abajo. Si realmente quieren nuestro mundo, les haremos pagar muy caro. Aang cerró los ojos, pensó en lo que estaba pasando y luego miró a Cory. ¿Están todos de acuerdo con esto? ¿Están todos comprometidos a luchar hasta el final? Sí, lo están, dijo Cory. Solo estamos esperando otra oportunidad para atacar. Aang se puso de pie, se dio la vuelta y le ofreció una mano para ayudar a Cory a levantarse. Vamos a hacerlo entonces. Fin del capítulo 15.